El puñetazo de su padre le partió el labio y le derribó contra el suelo de la cocina. Marco cayó de espaldas, golpeándose la nuca contra las baldosas frías, y se quedó unos segundos aturdido, viendo estrellas, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Nunca antes le había pegado. Gritos, discusiones, humillaciones verbales, todo eso era el pan de cada día en aquella casa desde que tenía uso de razón, desde que su madre murió y su padre se convirtió en un hombre amargado que solo sabía comunicarse a través del reproche y la violencia verbal. Pero una agresión física era algo nuevo, algo que cruzaba una línea que ninguno de los dos había traspasado hasta ese momento y que una vez cruzada ya no tendría retorno. Su padre se quedó de pie frente a él, con el puño todavía cerrado y la respiración agitada, mirándolo como se mira a un desconocido, como si el muchacho de 17 años que sangraba en el suelo no fuera su hijo sino un enemigo al que acababa de derrotar en combate. La sangre le corría por la barbilla y le goteaba sobre la camiseta blanca que llevaba puesta, una camiseta que su madre le había regalado antes de morir, el último regalo que recibió de ella, y que él conservaba como un tesoro entre sus escasas pertenencias. Ahora estaba manchada para siempre, igual que el recuerdo de aquella noche, igual que la imagen que Marco tenía de su padre. La discusión había empezado como empezaban todas, con un reproche, con una exigencia, con una comparación hiriente. Su padre, don Armando Quiroga, comerciante de telas jubilado, viudo desde hacía 10 años, hombre de misa diaria y convicciones de hierro forjadas en una España que ya no existía, le había recriminado que llegara tarde a casa, que oliera a tabaco, que suspendiera 3 asignaturas, que no diera palo al agua, que no se pareciera en nada al hijo que él había soñado tener. Marco, que ya no era el niño asustado que se encogía ante los gritos de su padre, le había respondido por primera vez en su vida. Le había dicho que estaba harto de sus sermones, de su autoritarismo, de su incapacidad para quererle sin condiciones, de su manía de compararlo con otros muchachos del barrio que estudiaban carreras universitarias y se convertían en abogados o médicos o ingenieros. Le había gritado que él no había pedido nacer, que no tenía la culpa de que su madre hubiera muerto de aquel cáncer que se la llevó en 6 meses, que no era un fracasado solo porque no quería ser comerciante de telas como él. Le había echado en cara algo que llevaba años callando, que nunca le había dado un abrazo desde que murió su madre, que nunca le había dicho que estaba orgulloso, que nunca le había preguntado cómo se sentía, que lo único que había recibido de él eran gritos, exigencias, desprecio y una soledad tan honda que a veces le costaba respirar. Y entonces, sin mediar palabra, sin una advertencia, sin un grito previo, su padre le había pegado. Un solo puñetazo, seco, certero, lanzado con la fuerza de un hombre que había pasado su juventud cargando fardos de tela en el almacén, que le había partido el labio y le había derribado contra el suelo de la cocina. Marco se incorporó lentamente, apoyándose primero en un codo, luego en las 2 manos, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca y un dolor punzante en la nuca que le indicaba que el golpe contra el suelo había sido más fuerte de lo que parecía. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y se quedó mirando la mancha roja que había quedado en su piel, una mancha que le pareció el resumen perfecto de lo que había sido su vida en aquella casa. Luego levantó la vista y miró a su padre a los ojos, y por primera vez en 17 años no sintió miedo, no sintió tristeza, no sintió la necesidad de pedir perdón por algo que no había hecho. Lo que sintió fue una claridad helada, una certeza absoluta que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Aquel hombre ya no era su padre, aquella casa ya no era su hogar, y no había nada en el mundo que pudiera retenerlo allí ni un minuto más. Sin decir una sola palabra, sin un grito, sin un reproche, se levantó del suelo, pasó por delante de su padre sin mirarlo, sin rozarlo siquiera, y subió las escaleras hacia su habitación con la determinación de quien ha tomado una decisión irreversible. En su cuarto, el lugar donde había pasado las peores noches de su adolescencia, donde había llorado en silencio para que su padre no lo oyera, donde había soñado despierto con el día en que pudiera marcharse para siempre, Marco metió en una mochila vieja lo imprescindible, algo de ropa, un par de camisetas, un jersey de lana que había sido de su madre, el carnet de identidad, una fotografía arrugada de su madre el día de su boda, y los 43 euros que había conseguido ahorrar.
trabajando de repartidor los fines de semana en una pizzería del barrio. No cogió libros, no cogió recuerdos, no cogió nada que pudiera atarlo a aquella casa. Solo lo necesario para sobrevivir, solo lo que le recordara a la única persona que lo había querido de verdad. Cerró la mochila con un gesto brusco, se la colgó al hombro, y bajó las escaleras sin prisa, sin hacer ruido, consciente de que cada peldaño le alejaba de la única vida que había conocido pero también de la única persona que le había hecho daño de verdad. Su padre seguía en la cocina, inmóvil, con el puño todavía cerrado y la mirada clavada en el suelo, como si no se atreviera a levantar la vista, como si supiera que lo que acababa de hacer era tan grave que ninguna disculpa podría repararlo. Marco se detuvo un instante en el umbral de la cocina, le sostuvo la mirada hasta que su padre, por fin, levantó los ojos y se encontró con los de su hijo. Lo que vio en ellos le hizo palidecer. No era odio, no era rencor, no era miedo. Era indiferencia, una indiferencia tan absoluta que resultaba más aterradora que cualquier insulto. Marco dijo la única frase que pronunció en toda la noche, una frase que le salió de muy adentro, de un lugar al que ni siquiera él sabía que tenía acceso: no volveré nunca más. Y cuando te mueras, espero que recuerdes este momento y sepas que te lo buscaste tú solo. Luego abrió la puerta de la calle, sintió el aire frío de la noche golpearle la cara, y desapareció en la oscuridad sin volver la vista atrás, sin abrigo, sin dinero suficiente, sin planes, sin nadie a quien recurrir, con 17 años recién cumplidos y una rabia tan grande que le ardía en el pecho como un incendio forestal. Los primeros meses fuera de casa fueron un descenso a los infiernos que Marco recordaría durante el resto de su vida con una mezcla de orgullo y de horror. La primera noche durmió en un cajero automático del centro, acurrucado contra el cristal blindado, despertándose cada media hora con el sonido de las puertas al abrirse y el frío que se colaba por todas partes. No pegó ojo en toda la noche, y al amanecer tenía los huesos tan entumecidos que le costó varios minutos incorporarse. La segunda noche encontró un portal abierto en un edificio antiguo de la calle Mayor, un portal con suelos de mármol y una escalera señorial que olía a humedad, y se acurrucó en el hueco bajo la escalera con la esperanza de que nadie lo descubriera. Pero una vecina que bajaba a sacar a su perro a las 3 de la mañana lo vio, pegó un grito pensando que era un ladrón, y llamó a la policía. Marco pasó el resto de la madrugada en un calabozo, no porque hubiera cometido ningún delito, sino porque no tenía a dónde ir y los agentes no sabían qué hacer con un menor que se negaba a dar el teléfono de sus padres. A la mañana siguiente lo soltaron con una advertencia, un bocadillo que uno de los policías le compró de su propio bolsillo, y el consejo de que volviera a casa, que hablara con su padre, que las cosas se arreglaban hablando. Marco le dio las gracias, se guardó el bocadillo para más tarde, y en cuanto el policía se dio la vuelta, se fue en dirección contraria a su casa. Durante semanas deambuló por las calles del centro sin rumbo fijo, aprendiendo a base de golpes las reglas no escritas de la supervivencia callejera. Aprendió a distinguir los restaurantes que tiraban la basura a última hora de la noche de los que la encerraban bajo llave, a identificar los contenedores donde era más probable encontrar comida en buen estado, a esperar pacientemente a que los camareros vaciaran los platos sobrantes para abalanzarse sobre ellos antes de que lo hicieran las palomas. Aprendió a mendigar en las esquinas, a poner cara de pena, a decir las palabras justas para que los transeúntes se compadecieran y le dieran unas monedas. Aprendió a dormir con un ojo abierto y la mochila atada al cuerpo para que no se la robaran mientras descansaba, a identificar a los otros chicos de la calle que podían ser aliados y a los que era mejor evitar, a moverse por la ciudad sin ser visto, a desaparecer cuando se acercaba una patrulla de policía. Conoció a otros como él, adolescentes que habían huido de sus casas por razones parecidas o peores, muchachos y muchachas que formaban una tribu nómada que se movía por la ciudad como un río subterráneo, invisible para la sociedad pero perfectamente organizado. Con ellos compartió la poca comida que conseguía, los cigarrillos que fumaban para engañar al hambre, las historias de padres maltratadores y madres ausentes que todos llevaban a cuestas como una condena. Formaron una especie de familia improvisada, una familia rota y disfuncional pero familia al fin y al cabo, donde cada uno protegía a los demás y todos se cuidaban las espaldas. Pero también conoció el lado más oscuro de la calle,
ese lado que no sale en los reportajes solidarios de la televisión, el frío insoportable de las noches de invierno, cuando la temperatura baja de cero y el viento se cuela por todas las rendijas y sientes que nunca volverás a entrar en calor, el miedo constante a ser agredido, a que te roben lo poco que tienes, a que alguien se aproveche de tu vulnerabilidad, la humillación de pedir limosna y que te ignoren, de ser invisible para cientos de personas que pasan a tu lado sin mirarte, la desesperación de no ver salida posible, de sentir que tu vida se ha acabado antes de empezar. Hubo una noche particularmente dura que Marco recordaría siempre como el punto más bajo de su existencia. Era una noche de enero, de esas en que el frío cala hasta los huesos y ni siquiera los cartones te protegen. Llevaba 2 días sin comer nada sólido, solo agua de las fuentes públicas y un trozo de pan duro que había encontrado en un contenedor. Estaba sentado en un banco del parque, tiritando bajo un montón de periódicos viejos, y sintió que el sueño lo vencía, un sueño denso y peligroso que sabía que podía ser el último. Había oído historias de gente que se dormía en la calle con hipotermia y ya no se despertaba, y durante un momento se sintió tentado de dejarse llevar, de abandonarse a ese sueño, de rendirse por fin. Pero entonces, no supo muy bien por qué, le vino a la mente el rostro de su madre, aquella fotografía arrugada que llevaba en la mochila, y recordó algo que ella le había dicho poco antes de morir: pase lo que pase, no te rindas nunca. Tú vales mucho más de lo que crees. Esas palabras, pronunciadas por una mujer que ya no estaba, le dieron la fuerza que necesitaba para levantarse del banco, sacudirse los periódicos de encima, y echar a andar. Esa fue la noche en que Marco tomó la primera gran decisión de su nueva vida. No iba a rendirse. No iba a dejar que su padre tuviera la satisfacción de verlo fracasar, de poder decir algún día: ya te lo dije, de confirmar que era el inútil que siempre había creído. No iba a convertirse en una estadística más de jóvenes sin hogar que desaparecen sin que nadie los recuerde, en un nombre más en la lista de los que no lo consiguieron. Iba a sobrevivir, y no solo a sobrevivir, sino a triunfar. Iba a demostrarle a Armando Quiroga que no necesitaba su dinero ni su apellido ni su maldita aprobación para convertirse en alguien. Iba a construir una vida desde cero, con sus propias manos, y cuando lo hubiera conseguido, cuando fuera rico y respetado y feliz, entonces volvería a llamar a su puerta, no para pedirle perdón, sino para restregarle por la cara todo lo que se había perdido. Con esa determinación ardiéndole en el pecho como una llama imposible de apagar, Marco se puso en marcha al día siguiente. Se lavó la cara en una fuente pública, se peinó con los dedos, se sacudió el polvo de la ropa como pudo, y empezó a recorrer todos los comercios, talleres y fábricas del polígono industrial, ofreciéndose para cualquier trabajo por poco dinero que le pagaran. Le cerraron 100 puertas, quizás 200, quizás más. Unos le decían que era demasiado joven, otros que no tenía experiencia, otros que no tenía estudios, otros que no tenían nada para él. Algunos ni siquiera le dejaban terminar la frase, lo echaban con un gesto de la mano antes de que pudiera presentarse. Pero Marco no se desanimó. Había aprendido en la calle que la perseverancia era la única moneda que nunca perdía su valor, y siguió llamando puertas, una tras otra, sin descanso, con la tosudez de quien no tiene nada que perder. La puerta que se abrió era la de un pequeño taller de carpintería situado en una nave industrial destartalada del extrarradio, un lugar que parecía sacado de otra época, con el suelo cubierto de virutas de madera y las paredes manchadas de barniz. El dueño del taller se llamaba César, un hombre de unos 50 años, bajito y fornido, con las manos llenas de callos, el pelo canoso recogido en una coleta y una mirada que parecía entenderlo todo sin necesidad de preguntas. César lo miró de arriba abajo, vio al muchacho desgarbado y hambriento que tenía delante, y en lugar de echarlo como habían hecho todos los demás, le preguntó si sabía algo de carpintería. Marco le dijo la verdad: no sabía nada, nunca había cogido una herramienta en su vida, pero estaba dispuesto a aprender, a trabajar duro, a hacer lo que hiciera falta. César se quedó pensando unos segundos, rascándose la barbilla, y luego le dijo que estaba bien, que le daría una oportunidad. Le ofreció un trabajo como aprendiz, un sueldo de 400 euros al mes en negro y un colchón en la trastienda donde pudiera dormir mientras encontraba algo mejor.
Marco aceptó sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, porque cuando uno se está muriendo de hambre no se para a pensar si el que te tiende la mano es un santo o un demonio. César resultó ser un santo, o al menos lo más parecido a un santo que Marco había conocido en toda su vida. Los primeros meses en el taller fueron duros, más duros de lo que Marco había imaginado. No sabía nada de carpintería, absolutamente nada, y cada día era una lección de humildad. La primera semana la pasó barriendo el suelo y recogiendo virutas, algo que le parecía un trabajo insignificante pero que César le dijo que era fundamental. Un taller limpio es un taller productivo, le repetía una y otra vez. La segunda semana le dejaron lijar por primera vez, y Marco descubrió que lijar no era tan fácil como parecía. Había que hacerlo en el sentido de la veta, con una presión constante y uniforme, sin detenerse demasiado en un mismo punto porque entonces la madera se quemaba y había que empezar de nuevo. Destrozó 3 tablones de pino antes de que le saliera algo mínimamente decente, y César le gritó delante de todos los demás empleados, humillándolo de una manera que le recordó peligrosamente a su padre. Pero a diferencia de su padre, César se calmó al cabo de un rato, se sentó a su lado, y le explicó pacientemente lo que había hecho mal. Le dijo que no le gritaba por maldad, sino porque la carpintería era un oficio de precisión y los errores se pagaban caros. Le dijo que si quería aprender de verdad, tenía que estar dispuesto a aceptar las críticas y a esforzarse el doble que los demás. Le dijo que veía potencial en él, que creía que podía llegar lejos si no se rendía. Marco, que nunca había oído esas palabras de boca de un adulto, sintió algo que no sabía nombrar pero que se parecía mucho a la gratitud. Con el tiempo, Marco fue ganando destreza y confianza en sí mismo. Aprendió a manejar la sierra circular sin miedo, a distinguir los tipos de madera por el tacto y el olor, a barnizar sin dejar burbujas, a ensamblar piezas con precisión milimétrica, a dibujar planos en papel cuadriculado, a tratar a los clientes con educación y paciencia, a negociar con los proveedores para conseguir los mejores precios. César lo observaba trabajar en silencio, con una sonrisa apenas perceptible bajo el bigote, y Marco supo que se había ganado su respeto, un respeto que valía más que todos los sueldos del mundo. Descubrió también algo que no esperaba, le gustaba la carpintería, le apasionaba, se le daba bien. Tenía un talento natural para aquello, una intuición para las formas y las proporciones que no se aprendía en los libros. Crear algo con sus propias manos, transformar un trozo de madera en un mueble hermoso y útil, le proporcionaba una satisfacción que nunca había experimentado. Pasaron 5 años. Marco ahorró todo lo que pudo, privándose de caprichos y viviendo con lo justo, hasta que consiguió el dinero suficiente para alquilar un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Era un estudio de 30 metros cuadrados con una cocina de 2 fogones, un baño minúsculo cuya ducha se inundaba cada vez que la usaba, y una ventana que daba a un patio interior por donde nunca entraba el sol. Pero era suyo, solo suyo, no tenía que compartirlo con nadie, y eso le parecía el mayor de los lujos. Siguió trabajando en el taller de César, cada vez con más responsabilidades, cada vez con más autonomía. César le confiaba los encargos más complicados, los clientes más exigentes, los proyectos que requerían un plus de creatividad y de pericia. Marco respondía siempre con creces, superando las expectativas, ganándose la confianza de un hombre que no se la daba a cualquiera. Cuando César anunció que se jubilaba, que cerraba el taller y se volvía a su pueblo natal para cuidar de su mujer enferma, Marco sintió que se le caía el mundo encima. Pero César, con la misma generosidad con que lo había acogido años atrás, le hizo una oferta inesperada, le traspasaba el negocio por una cantidad simbólica, lo justo para pagar sus deudas, a cambio de que Marco mantuviera el nombre del taller y no despidiera a ninguno de los empleados. Marco aceptó sin dudarlo, con lágrimas en los ojos, y le prometió que no le defraudaría. Pidió un préstamo al banco, el primero de su vida, y con 22 años se convirtió en dueño de su propio taller de carpintería. El día de la despedida, César le dio un abrazo tan fuerte que a Marco le crujieron las costillas, y le dijo al oído que estaba orgulloso de él, que era el hijo que nunca había tenido. Marco no pudo responder, tenía un nudo en la garganta, pero sus ojos lo dijeron todo.
Los primeros años como empresario fueron una montaña rusa de emociones y de dificultades que pusieron a prueba su temple y su determinación. Marco trabajaba 14 horas al día, de lunes a domingo, sin vacaciones ni descansos, haciendo él solo el trabajo de 3 personas. Contestaba los teléfonos, visitaba a los clientes, dibujaba los planos, cortaba la madera, lijaba, barnizaba, entregaba los pedidos, llevaba la contabilidad, negociaba con los proveedores, gestionaba a los empleados. Apenas dormía, apenas comía, apenas tenía vida social más allá del taller. Pero poco a poco, el esfuerzo fue dando sus frutos. Los clientes quedaban satisfechos con su trabajo y lo recomendaban a otros, la cartera de encargos fue creciendo, y Marco pudo contratar a su primer empleado, luego al segundo, luego al tercero. El gran salto llegó cuando una cadena de hoteles de lujo, de esas que salen en las revistas de decoración, le encargó el mobiliario completo de una nueva sede que estaban construyendo en la costa. Era un contrato enorme, el más grande que había firmado nunca, y Marco se jugó todo lo que tenía para cumplirlo. Trabajó sin descanso durante meses, coordinando a un equipo de 10 carpinteros, supervisando cada detalle, asegurándose de que cada mesa, cada silla, cada armario, cada cabecero de cama estuviera a la altura de lo que el cliente esperaba. Cuando terminó el trabajo y el director del hotel lo felicitó personalmente, dándole la enhorabuena por la calidad del acabado y la puntualidad de la entrega, Marco sintió que por fin había llegado a donde quería llegar. Ya no era el adolescente que dormía en cajeros automáticos, ya no era el hijo fracasado al que su padre había echado de casa a puñetazos. Era Marco Quiroga, dueño de uno de los talleres de carpintería más prestigiosos de la ciudad, un hombre hecho a sí mismo que no le debía nada a nadie. Fue por aquella época cuando conoció a Paula. Era arquitecta, trabajaba para un estudio que había colaborado con él en varios proyectos, y desde el primer momento hubo entre ellos una conexión que Marco no había experimentado nunca con nadie. Paula era inteligente, divertida, independiente, y tenía una forma de mirarlo que le hacía sentir que era la persona más importante del mundo. No le importó que él no tuviera estudios universitarios, no le importó que su familia fuera un desastre, no le importó su pasado de niño de la calle. Le dijo que lo amaba por quien era, por lo que había conseguido, por la persona en que se había convertido. Se casaron un año después, en una ceremonia sencilla a la que Marco no invitó a su padre, porque su padre seguía sin formar parte de su vida y él no estaba dispuesto a estropear el día más feliz de su existencia con la presencia de un hombre que solo le traía malos recuerdos. Paula se convirtió en su socia, su confidente, su apoyo incondicional, su cable a tierra cuando el estrés del trabajo amenazaba con desbordarlo. Juntos compraron un chalet adosado con jardín y piscina, juntos adoptaron un perro labrador al que pusieron de nombre Max, juntos tuvieron una hija a la que llamaron Valeria en honor a la madre de Paula. Construyeron la familia que Marco nunca había tenido, y cada noche, cuando acostaba a su hija y le leía un cuento, Marco sentía que todas las penalidades pasadas habían merecido la pena. En todo ese tiempo, Marco no volvió a ver a su padre. No lo llamó, no le escribió, no preguntó por él. Supo, por una vecina que se encontró un día en el supermercado, que el viejo seguía viviendo en la misma casa del barrio, que se había quedado más solo que la una, que apenas salía a la calle, que había envejecido de golpe y que los años le habían pasado factura. Pero no sintió compasión, no sintió nostalgia, no sintió nada. O al menos eso se repetía a sí mismo cada noche antes de dormir. Había aprendido a blindarse contra el pasado, a construir un muro tan alto que no dejara pasar ningún recuerdo, y durante más de 15 años ese muro funcionó a la perfección. Hasta que una mañana de noviembre, mientras desayunaba con su hija antes de llevarla al colegio, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital clínico, el más grande de la ciudad. Una trabajadora social, con voz profesional pero amable, se presentó como la responsable del caso de don Armando Quiroga y le preguntó si era el hijo del paciente. Marco estuvo a punto de colgar. ¿Para qué quería saber nada de su padre después de tantos años? ¿Qué podía importarle a él la salud de un anciano que no había movido un dedo por buscarlo en década y media? Pero algo le hizo quedarse al teléfono, quizás la curiosidad,
quizás un resquicio de aquel niño que todavía recordaba los escasos momentos en que su padre había sido cariñoso con él, antes de que la muerte de su madre lo convirtiera en un hombre irreconocible. La trabajadora social le informó de que don Armando había sido ingresado de urgencia con un diagnóstico de cirrosis hepática avanzada, una enfermedad probablemente causada por años de consumo excesivo de alcohol, aunque el paciente se negaba a admitir que tuviera problemas con la bebida. Necesitaba un trasplante de hígado para sobrevivir, y el tiempo corría en su contra. Había sido incluido en la lista de espera, pero las posibilidades de recibir un órgano de un donante fallecido a tiempo eran muy escasas, por no decir nulas. La lista era larga, los órganos disponibles eran pocos, y el estado de salud de don Armando se deterioraba por días. La única opción realista era encontrar un donante vivo, un familiar directo que estuviera dispuesto a someterse a las pruebas de compatibilidad y, si resultaba compatible, a una intervención quirúrgica para donar una parte de su hígado. Marco se quedó en silencio al otro lado del teléfono, con el auricular pegado a la oreja y la mente completamente en blanco. ¿Donar parte de su hígado al hombre que lo había echado de casa a puñetazos? ¿Salvar la vida al padre que le había partido el labio y le había condenado a dormir en portales y a comer de la basura? Después de 15 años de silencio, después de construir una vida desde cero sin su ayuda, después de todo lo que había sufrido. La trabajadora social le pidió que se lo pensara, le dijo que no tenía que dar una respuesta inmediata, y le dejó su número de teléfono por si quería hacerse las pruebas de compatibilidad. Marco colgó sin decir nada más y se quedó sentado en el sofá del salón durante más de una hora, con la mirada perdida en el jardín y el corazón latiéndole con una mezcla de rabia y de angustia que no sabía cómo gestionar. Paula lo encontró allí cuando llegó del trabajo con Valeria de la mano, pálido, ausente, como si acabara de ver un fantasma. Al principio pensó que le había pasado algo a la niña, que había ocurrido una desgracia, y se asustó tanto que Marco tuvo que tranquilizarla antes de contarle lo que realmente sucedía. Le habló de la llamada, del trasplante, de la posibilidad de donar, de la decisión imposible que tenía que tomar. Le habló también de su padre, al que nunca le había contado gran cosa, porque siempre había preferido mantener aquella parte de su vida bajo llave, como un sótano oscuro al que nadie tenía acceso. Le contó lo del puñetazo, lo de la expulsión, lo de las noches en la calle, lo del hambre, lo del frío, lo del miedo. Le contó que su padre nunca lo había buscado, nunca se había disculpado, nunca había intentado ponerse en contacto con él en todos aquellos años. Paula lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Marco terminó, le dijo algo que a él se le quedó grabado para siempre. Le dijo que la decisión era solo suya, que nadie podía juzgarlo si decidía no donar, que su padre no merecía nada de él, que todo el mundo entendería que se negara. Pero también le dijo que, si decidía hacerlo, no lo haría por su padre, sino por él mismo. Porque negarse a salvar una vida, aunque fuera la del hombre que más daño le había hecho, era una carga que quizás no podría soportar el resto de sus días. Porque el rencor era un veneno que mataba lentamente, y la única manera de librarse de él era haciendo justo lo contrario de lo que el rencor te dictaba. Marco pasó 3 días sin dormir, sin apenas comer, sin ser capaz de concentrarse en el trabajo. Iba al taller por inercia, se sentaba en su despacho, miraba los papeles sin verlos, y luego se iba a casa sin haber hecho nada productivo. Los empleados notaron que algo le pasaba, pero nadie se atrevió a preguntar. La decisión que tenía que tomar le parecía imposible, un callejón sin salida donde cualquier dirección era la equivocada. Por un lado, la negativa, dejar morir a su padre, el hombre que le había pegado y le había echado de casa, el hombre que nunca le había pedido perdón, el hombre que no se merecía su compasión ni su ayuda. Pero dejar morir a su padre significaba cargar para siempre con el peso de no haber hecho nada, de haber tenido la oportunidad de salvarle y haberla rechazado. Significaba ser igual que él, igual de frío, igual de despiadado, igual de incapaz de perdonar. Por otro lado, la donación, salvar al hombre que le había destrozado la vida, someterse a una operación quirúrgica por él, entregarle una parte de su propio cuerpo al verdugo de su adolescencia. Pero salvarle significaba demostrar que era mejor persona que él, que el odio no le había envenenado,
que era capaz de algo que su padre nunca había sido, generoso. Significaba, quizás, liberarse de una vez por todas del peso del pasado. Al cuarto día, Marco tomó una decisión. No fue una decisión heroica, ni un acto de perdón sublime, ni una renuncia a su orgullo. Fue una decisión pragmática, fría, casi egoísta. Se haría las pruebas. Si no era compatible, el problema se resolvería solo y él se quedaría con la conciencia tranquila de haberlo intentado. Si era compatible, decidiría entonces, con los datos sobre la mesa y la certeza de haber cumplido con el primer paso. Se lo comunicó a Paula, que lo abrazó sin decir nada, y luego llamó al hospital para concertar la cita. Las pruebas fueron rápidas, apenas unos análisis de sangre y una ecografía abdominal, y el resultado llegó una semana después en un sobrecerrado que Marco abrió con manos temblorosas en el despacho del médico. Marco Quiroga era compatible con Armando Quiroga. Podía ser donante. La decisión ya no dependía de la biología, dependía exclusivamente de él, de su capacidad para superar el odio y hacer lo que creía que era correcto aunque nadie se lo hubiera pedido. Esa misma tarde, Marco hizo algo que no había hecho en 15 años, ir a la casa donde había crecido, la casa de la que lo habían echado a puñetazos una noche de invierno. El taxi lo dejó en la misma calle donde había jugado de niño, frente al mismo portal desconchado, bajo la misma farola que su madre encendía todas las noches antes de acostarse. Llamó al timbre con el corazón latiéndole en la garganta, y esperó. Oyó pasos lentos al otro lado, el ruido de una cerradura que se descorría, y luego la puerta se abrió. Su padre apareció en el umbral, y Marco tardó unos segundos en reconocerlo. No era el hombre fuerte y autoritario que recordaba, el que le había partido el labio de un puñetazo y le había gritado que no volviera nunca más. Era un anciano consumido por la enfermedad, con la piel amarillenta, los ojos hundidos en unas cuencas oscuras y las manos tan delgadas que parecían de cristal. Llevaba un pijama viejo y una bata descolorida que le colgaba de los hombros como si fuera varias tallas más grande, y al ver a su hijo en el umbral, se quedó paralizado, con la boca entreabierta y una expresión de incredulidad absoluta. Se miraron en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos supo medir, dos extraños unidos por un apellido y separados por 15 años de silencio, y Marco sintió que todas las emociones que había reprimido durante aquella década y media pugnaban por salir a la vez, la rabia, el rencor, la tristeza, pero también, para su propia sorpresa, una chispa de compasión que no esperaba sentir. Armando fue el primero en hablar. Con un hilo de voz que apenas se oía, preguntó a su hijo qué hacía allí, cómo lo había encontrado, si necesitaba algo. Marco le respondió con una frialdad que no sentía del todo, una frialdad ensayada que era su manera de protegerse del dolor. Le dijo que no necesitaba nada, que no había venido a pedirle cuentas ni a reabrir viejas heridas, sino a darle una noticia. Le contó lo del hospital, lo de la trabajadora social, lo de las pruebas de compatibilidad. Le dijo que era compatible, que podía donarle parte de su hígado, que estaba dispuesto a hacerlo. No lo dijo con cariño, no lo dijo con rencor, lo dijo con la misma neutralidad con que se comunica un hecho objetivo, como si estuviera leyendo un informe financiero o dando instrucciones a un empleado. Armando rompió a llorar. Un llanto feo, descontrolado, que le sacudía todo el cuerpo y que a Marco le produjo una mezcla de compasión y de incomodidad. Las lágrimas le corrían por las mejillas hundidas, le resbalaban por el cuello, le mojaban la bata descolorida, y él no hacía nada por contenerlas, como si todos los años de silencio y de orgullo se estuvieran deshaciendo en aquel llanto. Le preguntó por qué, con la voz rota, casi ininteligible. ¿Por qué estaba dispuesto a salvarlo después de todo lo que le había hecho, después de haberlo echado de casa con un puñetazo, después de haberlo condenado al frío y al hambre, después de no haberlo buscado nunca, después de no haberle pedido perdón ni una sola vez en 15 años? Marco se quedó en silencio unos segundos, mirando al anciano que sollozaba en el umbral, y luego le respondió con una honestidad que no esperaba. Le dijo que no lo sabía. No sabía por qué lo hacía, no sabía si era por compasión, por orgullo, por deber moral o por simple incapacidad de dejar morir a alguien pudiendo evitarlo. Solo sabía que lo hacía,
y que eso era lo único que importaba. Aquella confesión, lejos de calmar a Armando, lo hizo llorar todavía más. Entre sollozos, le pidió que pasara, que entrara en la casa, que se sentara un momento. Marco dudó. Llevaba 15 años imaginando ese momento, fantaseando con el día en que volvería a pisar aquella casa para restregarle a su padre todo lo que había conseguido, y ahora que el momento había llegado no sentía ninguna satisfacción, solo un cansancio infinito y una tristeza antigua que creía superada. Pero entró. Cruzó el umbral de la que había sido su casa, y el olor a cerrado y a soledad le golpeó la nariz como un puñetazo. Todo estaba igual que lo recordaba, pero al mismo tiempo todo era distinto. Los mismos muebles, las mismas cortinas, el mismo reloj de péndulo marcando las horas con su tic-tac grave y solemne. Pero el polvo se acumulaba sobre las repisas, los cuadros estaban torcidos, las plantas del balcón se habían secado hacía mucho tiempo. Era la casa de un hombre que había dejado de vivir mucho antes de enfermar. Se sentaron en el salón, frente a frente, en los mismos sillones donde tantas veces habían discutido. Armando, con la voz todavía temblorosa, empezó a hablar. No era una disculpa, al menos no al principio. Era una confesión, un desahogo, un intento torpe de explicar lo inexplicable. Le contó a Marco cosas que nunca le había contado, cosas que ni siquiera se había atrevido a decirse a sí mismo. Le habló de su propia infancia, de un padre alcohólico que le pegaba con el cinturón cada vez que llegaba borracho, de una madre que se pasaba el día llorando en la cocina, de una guerra que lo dejó huérfano y solo. Le habló de su matrimonio, de lo mucho que había querido a la madre de Marco, de cómo se le rompió el mundo cuando ella murió, de cómo el dolor lo convirtió en un hombre amargado que ya no sabía querer. Le dijo que veía a su esposa en los ojos de Marco, que cada vez que lo miraba le recordaba a ella, y que por eso le resultaba tan difícil estar a su lado sin derrumbarse. Le dijo que el puñetazo de aquella noche no iba dirigido a él, sino a la vida, al cáncer, a la muerte, a todo lo que le había arrebatado a la mujer que amaba. Le dijo que se había pasado los últimos 15 años arrepintiéndose de aquel golpe, pero que el orgullo le había impedido buscarlo, llamarlo, pedirle perdón. Y que ahora, al borde de la muerte, lo único que deseaba era que su hijo supiera que lo quería, que siempre lo había querido, aunque nunca hubiera sabido demostrárselo. Marco escuchó aquella confesión en silencio, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra de su padre le caía encima como una losa. No sintió la satisfacción que había imaginado, no sintió el alivio del perdón, no sintió la rabia que creía sentir. Sintió solo una tristeza profunda, una pena inmensa por aquel anciano que había desperdiciado su vida atrapado en sus propios demonios. Cuando Armando terminó de hablar, Marco se levantó del sillón, se acercó a su padre, y le tendió la mano. No lo abrazó, no le dijo que lo perdonaba, no pronunció palabras de consuelo. Simplemente le dijo que la operación era dentro de 3 semanas, que tenía que prepararse, que él estaría allí. Y luego se fue, sin mirar atrás, con la misma determinación con que se había marchado 15 años antes, pero con un peso distinto en el corazón. La operación se llevó a cabo en la fecha prevista, en el mismo hospital donde Armando había estado ingresado. Fue una intervención larga y compleja, de más de 8 horas, en la que un equipo de 6 cirujanos, 2 anestesistas y 4 enfermeras trabajaron sin descanso para extraer una parte del hígado de Marco y trasplantarlo al cuerpo de su padre. Paula esperó en la sala de espera durante todo ese tiempo, mordiéndose las uñas, sin probar bocado, sin apartar la vista del teléfono por si sonaba con alguna noticia. Cuando por fin apareció el cirujano jefe con el parte médico, Paula sintió que las piernas le flaqueaban. La operación había sido un éxito. El hígado de Marco estaba funcionando perfectamente en el cuerpo de Armando, y ambos pacientes se recuperaban favorablemente en la unidad de cuidados intensivos. Cuando Marco despertó de la anestesia, aturdido y dolorido, con una cicatriz que le cruzaba el abdomen como un camino recién asfaltado, lo primero que hizo fue preguntar por su padre. No preguntó por él mismo, no preguntó cuánto tiempo estaría ingresado, no preguntó si la operación había afectado a su propia salud. Solo preguntó si el viejo seguía vivo. Paula, que estaba a su lado cogiéndole la mano, le dijo que sí,
que seguía vivo, que la operación había sido un éxito, que el hígado estaba funcionando, que Armando se recuperaba lentamente pero sin complicaciones. Marco asintió débilmente, cerró los ojos, y se dejó llevar por el cansancio. No sintió alegría, no sintió alivio, no sintió nada en particular. Solo un agotamiento inmenso y la vaga sensación de haber hecho algo que no sabía muy bien por qué había hecho, pero que intuía que era lo correcto. La recuperación fue larga y complicada para ambos. Marco pasó 3 semanas en el hospital, las primeras sin poder levantarse de la cama, las siguientes caminando con ayuda de un andador, las últimas dando pequeños paseos por el pasillo con la supervisión de una enfermera. Durante ese tiempo, su padre y él apenas se vieron. Estaban en plantas distintas, y el protocolo médico limitaba las visitas entre pacientes. Pero cada día, una enfermera le traía noticias de Armando, y cada día las noticias eran un poco mejores. El viejo estaba respondiendo bien al tratamiento, el hígado de Marco estaba funcionando sin rechazo, los análisis eran favorables. Era como si la vida, después de tantos años de castigarlos, hubiera decidido darles una tregua. Una tarde, cuando Marco ya podía caminar sin ayuda, pidió que lo llevaran a ver a su padre. Entró en la habitación con paso lento, apoyándose en el brazo de Paula, todavía dolorido por la cicatriz que le cruzaba el abdomen, y se sentó en la silla junto a la cama. Armando lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en su vida, le pidió perdón con todas las letras. Le dijo que lo sentía, que sentía cada golpe, cada grito, cada ausencia, cada silencio. Le dijo que había sido un mal padre, el peor, y que no merecía el sacrificio que Marco acababa de hacer por él. Le dijo que si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto, que abrazaría a su hijo cada noche, que le diría que estaba orgulloso, que le preguntaría cómo se sentía, que no dejaría que el dolor por la muerte de su esposa le impidiera ver lo que tenía delante, un hijo maravilloso que no le había fallado nunca. Marco escuchó aquellas palabras con lágrimas corriéndole por las mejillas. Eran las palabras que había esperado durante 15 años, las palabras que nunca pensó que oiría, las palabras que había imaginado en las noches de frío, en los bancos del parque, en el taller de César, en la soledad de su apartamento diminuto. Y ahora que por fin las escuchaba, no sentía la satisfacción que había imaginado, no sentía el rencor apagándose, no sentía la herida cerrándose de golpe. Lo que sentía era algo mucho más complejo, algo que no sabía nombrar pero que se parecía a la paz. Cogió la mano de su padre, una mano huesuda y fría que apenas tenía fuerza para apretar, y se la sostuvo durante un rato. No dijo nada. No hacía falta. El simple hecho de estar allí, de haberle salvado la vida, era la única respuesta que importaba. Los meses posteriores al trasplante fueron un proceso de reconstrucción no solo física, sino también emocional. Armando, una vez recibió el alta médica y pudo valerse por sí mismo, empezó a visitar a Marco y a su familia con una regularidad que al principio resultaba incómoda pero que con el tiempo se fue volviendo natural. Al principio las visitas eran tensas, formales, llenas de silencios largos y de frases corteses que no decían nada. Se sentaban en el salón, Paula servía café, y los dos hombres intercambiaban comentarios sobre el tiempo, sobre la política, sobre cualquier tema que no tuviera que ver con ellos mismos. Pero poco a poco, con la ayuda del tiempo y de la paciencia, fueron encontrando una nueva forma de relacionarse. Ya no eran el padre autoritario y el hijo rebelde, sino dos adultos que habían sufrido y que estaban aprendiendo a perdonarse mutuamente. Armando conoció a Valeria, su nieta, en una de esas visitas. La niña tenía 5 años, el pelo oscuro y rizado como su abuela, y una curiosidad infinita por todo lo que la rodeaba. Cuando Paula le dijo que aquel señor era su abuelo, Valeria lo miró con sus grandes ojos oscuros, lo examinó durante unos segundos, y luego le preguntó por qué nunca había venido a verla antes. Armando se quedó sin palabras, con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas, y Marco tuvo que intervenir para salvar la situación. Le dijo a su hija que el abuelo había estado enfermo, que había pasado mucho tiempo en el hospital, pero que ahora ya estaba bien y que vendría a visitarlos muy a menudo. Valeria pareció satisfecha con la explicación,
se subió al regazo de Armando sin pedir permiso, y empezó a contarle todo lo que había hecho en el colegio aquel día. Ese momento, para Marco, fue el más difícil y el más hermoso de todos. Ver a su hija en brazos del hombre que le había partido el labio, verlos reír juntos, ver cómo el pasado se disolvía en la risa de una niña de 5 años que no entendía de puñetazos ni de rencores. El tiempo, ese gran sanador de heridas, fue haciendo su trabajo. Las visitas de Armando se convirtieron en una rutina semanal que todos esperaban con ilusión. Los domingos por la mañana, el anciano se presentaba en el chalet con un ramo de flores para Paula y una bolsa de chucherías para Valeria, y pasaban el día juntos, en familia, haciendo todas aquellas cosas que no habían podido hacer durante los 15 años de silencio. Paseaban por el parque, veían películas en el salón, preparaban paellas en el jardín. Armando le enseñó a Valeria a jugar al ajedrez, a silbar con los dedos, a distinguir los pájaros por su canto. Marco lo observaba desde la distancia, con una sonrisa apenas perceptible, sintiendo que el círculo se cerraba por fin. Una noche, después de acostar a Valeria, Marco y Armando se quedaron solos en el porche, bebiendo una cerveza y mirando las estrellas. Fue entonces cuando Armando le preguntó a su hijo algo que llevaba mucho tiempo queriendo preguntar. Le preguntó si de verdad lo había perdonado, si de verdad no le guardaba rencor por todo lo que le había hecho. Marco se quedó en silencio unos segundos, mirando el cielo estrellado, y luego le respondió con una honestidad que no esperaba. Le dijo que no lo sabía, que el perdón no era un interruptor que se encendía y se apagaba, que era un proceso lento y doloroso que duraba toda la vida. Le dijo que había días en que recordaba el puñetazo y sentía rabia, y días en que lo recordaba y no sentía nada. Le dijo que no sabía si algún día llegaría a perdonarlo del todo, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Y que con eso bastaba. La historia terminó, como terminan todas las historias que merecen la pena, con una lección aprendida. Marco nunca olvidó lo que su padre le había hecho, pero tampoco dejó que ese recuerdo le envenenara la vida. Aprendió que el perdón no era un acto de debilidad sino de fortaleza, que devolver bien por mal no te convertía en un santo sino en un superviviente, y que a veces la única manera de librarse del pasado era hacer justo lo contrario de lo que el pasado te dictaba. Supo, sobre todo, que el día que decidió donar parte de su hígado al hombre que lo había echado de casa, no solo le había salvado la vida a su padre. Se la había salvado también a sí mismo. Porque el rencor era una cárcel, y él acababa de salir en libertad.